Tomás de Aquino comienza su Suma Teológica preguntándose si Dios existe. Evidentemente, Tomás de Aquino cree en la existencia de Dios, es un autor profundamente cristiano, pero de lo que se va a tratar aquí es de demostrarlo racionalmente. Sin embargo, Tomás de Aquino, antes de abordar la demostración de la existencia de Dios con sus famosas 5 vías, se hace unas preguntas previas. En primer lugar, se pregunta si la existencia de Dios es evidente. Ya hemos abordado este tema en un vídeo anterior. En segundo lugar, se pregunta si la existencia de Dios es demostrable, porque podría ser que no lo fuera. Podría ser que tuviéramos que admitir una postura agnóstica. Solamente cuando ha contestado que en efecto sí que es demostrable la existencia de Dios, nos vamos al tercer punto en el cual va a intentar esa demostración mediante las 5 vías. En este vídeo lo que vamos a analizar es cómo estudia, cómo analiza el hecho de que la existencia de Dios sea o no demostrable. Tomás de Aquino va a defender que la existencia de Dios sí que es demostrable, pero siguiendo el método escolástico habitual, lo primero que va a hacer va a ser exponer con rigor, con claridad, argumentos en contra de su propia postura. En este caso, señala 3 argumentos, 3 dificultades, que parecen señalar que la existencia de Dios no es demostrable. Aquí vamos a ver solo 2 de estas 3 dificultades. La primera de ellas se refiere a que la existencia de Dios es un artículo de fe y la fe no se puede demostrar. En este punto incluso Tomás cita como autoridad a San Pablo cuando dice que la demostración hace ver y la fe se refiere a lo que no puede verse. Por lo tanto, al ser un artículo de fe tendríamos que creer en él y no demostrarlo. La respuesta que Tomás de Aquino ofrece a esta dificultad se basa en que en realidad la existencia de Dios no es exactamente un artículo de la fe, sino algo mucho más fundamental, es un preámbulo a los artículos. Tomás de Aquino considera que hay ciertos contenidos a los que denomina preámbulos de la fe, a los que se puede llegar tanto por la vía de la fe como por la vía de la razón. Estos preámbulos de la fe son fundamentalmente la existencia de Dios, la inmortalidad del alma y los contenidos básicos de la ley natural. Hay gente que por su formación o por su capacidad intelectual no puede entender las demostraciones de estos preámbulos de la fe y creerá simplemente en ellos. Pero también nos podemos encontrar que autores antiguos, por ejemplo, que no contaban con la fuente de la revelación y que no eran cristianos, han visto claramente estos preámbulos de la fe de manera racional. Podemos encontrar la inmortalidad del alma en Platón, por ejemplo, y de hecho podemos encontrar una demostración de la existencia de Dios, que Tomás de Aquino va a tomar prácticamente tal cual, en Aristóteles, cuando habla de su primer motor inmóvil. Por lo tanto, los preámbulos de la fe son contenidos a los que accedemos tanto por la fe como por la razón. La segunda de las dificultades que vamos aquí defiende que la existencia de Dios no es demostrable porque para demostrarla tendríamos que partir de los efectos de Dios. El problema es que el mundo, es decir, el efecto de Dios está demasiado alejado de la causa de Dios, por lo tanto no podemos acceder a Dios a partir de los efectos de Dios. Vamos a ver más adelante cómo contesta Tomás de Aquino a esta dificultad. Tomás va a basar su defensa de que la existencia de Dios es efectivamente demostrable distinguiendo entre 2 tipos diferentes de demostración. Tenemos por un lado la demostración que él denomina propter quid y por otro lado la demostración quia. La demostración propter quid es aquella que va de la causa al efecto. Es lo que en terminología posterior, más moderna, se va a llamar demostración a priori. Es una demostración de corte racionalista que parte de la esencia del ser supremo
y a partir de esa esencia demuestra su existencia. El mejor ejemplo que tenemos de una demostración de este tipo va a ser el argumento ontológico de Anselmo de Canterbury. En cambio, la demostración quia es aquella que va del efecto a la causa, lo que podemos llamar una demostración a posteriori. En muchos casos, los efectos son anteriores para nosotros que las causas, aunque en realidad la causa sea siempre anterior al efecto. Los efectos son anteriores para nosotros porque les conocemos mejor. En estos casos, cuando vemos un efecto con más claridad que la causa, podemos utilizar el efecto para demostrar la existencia de la causa. Es verdad que estos efectos no nos van a llevar a un conocimiento perfecto de la causa, nos van a llevar a un conocimiento imperfecto, pero por lo menos vamos a poder afirmar sin ninguna duda que dicha causa existe. Pues bien, lo que va a afirmar Tomás de Aquino es que solo podemos llegar a la existencia de Dios partiendo de sus efectos, es decir, con una demostración quia, con una demostración a posteriori. Aunque esta demostración no nos va a llevar a conocer la esencia divina, es decir, no nos va a llevar a saber cómo es Dios, sí que nos va a conducir a la seguridad de que Dios existe. Podemos ver en este planteamiento de Tomás de Aquino la herencia aristotélica, el empirismo que caracteriza la filosofía tanto de un autor como de otro. Tanto para Aristóteles como para Tomás, el conocimiento empírico será siempre una condición necesaria para que podamos operar por la razón. Para terminar, podemos ver ahora la solución que Tomás de Aquino le ofrece a la dificultad que habíamos visto anteriormente y habíamos dejado sin resolver. Parece que Dios no es demostrable porque el mundo, el efecto, que es lo que vamos a tomar como base para la demostración, está demasiado alejado de Dios, de la causa. Bien, lo que contesta Tomás de Aquino es que, en efecto, el efecto está infinitamente alejado de Dios, de la causa, y esto va a hacer que los efectos no nos permitan tener un conocimiento claro de la causa, como hemos visto, pero al menos sí de afirmar su existencia. Luego vamos a tener otras vías para poder investigar la esencia divina, una vez que ya hemos demostrado su existencia.